Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, específicamente, vamos a hablar de una que está causando furor en Netflix, Matrimonios Prohibidos. Prepárense porque les voy a contar todo lo que necesitan saber sobre esta serie que los va a atrapar desde el primer minuto. Les prometo que después de este vídeo, van a estar corriendo a verla. Pero antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido similar con reseñas, recomendaciones y análisis de series y películas, así que no se lo querrán perder. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos. Matrimonios Prohibidos o en turco Yasak Elma, que significa manzana prohibida, es una serie que se estrenó en Turquía en 2018 y que, gracias a Netflix, ha llegado a un público mucho más amplio. Y la verdad, no me extraña su éxito porque es una serie que lo tiene todo: drama, romance, intriga, ambición, y unos personajes que te hacen amar y odiar al mismo tiempo. Tiene ese toque adictivo de las telenovelas pero con una producción y un guión mucho más sofisticados. La serie gira en torno a la vida de dos hermanas, Zeynep y Yildiz Yilmaz, que viven en un barrio humilde de Estambul. Son muy diferentes entre sí, como el agua y el aceite, pero unidas por un lazo inquebrantable. Zeynep es la hermana mayor, es una chica trabajadora, honesta, con principios muy firmes y que valora la ética por encima de todo. Trabaja en una empresa de construcción y está comprometida con un chico que comparte sus mismos valores, un mecánico sencillo y honesto llamado Cem. Zeynep sueña con una vida tranquila y feliz, basada en el amor y el respeto mutuo. No le interesan los lujos ni la ostentación, y prefiere la compañía de sus amigos cercanos y su familia. Yildiz, por otro lado, es mucho más ambiciosa, soñadora y está dispuesta a hacer lo que sea para ascender socialmente y tener una vida de lujo. Desde pequeña ha soñado con escapar de su barrio humilde y codearse con la alta sociedad de Estambul. Yildiz cree que la belleza y el encanto son sus mayores armas, y no duda en utilizarlas para conseguir lo que quiere. A diferencia de su hermana, Yildiz no tiene muchos escrúpulos y está dispuesta a mentir, engañar y manipular con tal de alcanzar sus objetivos. Aunque quiere a Zeynep, a veces la envidia por su rectitud y su felicidad sencilla, ya que ella misma se siente atrapada en una búsqueda constante de algo más. Sus vidas dan un giro inesperado cuando Yildiz recibe una oferta que no puede rechazar. Ende Argun, una mujer rica, poderosa y divorciada de un empresario aún más rico, Alit Argun, la contrata para seducir a Alit y tener una excusa para divorciarse y quedarse con la mitad de su fortuna. Ende ve en Yildiz la oportunidad perfecta para vengarse de su exmarido, y Yildiz ve en esta propuesta la posibilidad de cumplir su sueño de una vida de opulencia. Es un plan maquiavélico donde ambas mujeres buscan su propio beneficio, sin importar las consecuencias. Ende, resentida por la infidelidad de Alit y su deseo de controlarla, ve en Yildiz una marioneta fácil de manipular. Yildiz, cegada por la promesa de riqueza, ignora los riesgos y las posibles heridas emocionales que podría sufrir. Aquí es donde empieza el meollo del asunto. Yildiz acepta la propuesta de Ende y empieza a trabajar como su espía, intentando acercarse a Alit. Se viste con ropa elegante, aprende modales refinados y se presenta en los círculos sociales donde se mueve Alit. Pero las cosas no salen como lo planeado. Alit es un hombre inteligente, astuto y con mucho mundo, y no se deja engañar fácilmente. Además, a pesar de su edad, Alit todavía tiene mucho atractivo y Yildiz empieza a sentir algo por él, algo que va más allá del simple interés económico. Se siente atraída por su poder, su carisma y su capacidad para hacerla sentir especial. La ambición de Yildiz comienza a mezclarse con sentimientos genuinos, creando una confusión interna que la atormenta. Empieza a dudar si realmente quiere ser una espía o si, en el fondo, está enamorándose de Alit. Mientras tanto, la vida de Zeynep también cambia drásticamente. La empresa donde trabaja es comprada por Ayhan Tazdemir, un joven empresario brillante, frío y distante, que tiene una reputación de mujeriego. Ayhan es un hombre que ha construido su imperio a base de esfuerzo y determinación, pero también a costa de sacrificar su vida personal y sus relaciones. Su frialdad y su cinismo son una coraza para protegerse de un pasado doloroso. Ayhan se convierte en el jefe de Zeynep y, a pesar de sus diferencias, surge una atracción inevitable entre ellos.
Zeynep se siente atraída por la inteligencia y la ambición de Ajian, pero al mismo tiempo, le repele su falta de escrúpulos y su estilo de vida frívolo. Le cuesta creer que un hombre como él pueda tener sentimientos genuinos, y teme que solo la vea como un pasatiempo. Así, las dos hermanas se ven envueltas en mundos completamente diferentes, Yildiz en el mundo de la alta sociedad, lleno de lujos, intrigas y apariencias, y Zeynep en el mundo de los negocios, donde la ambición y la competencia son el pan de cada día. Y ambas tendrán que enfrentarse a dilemas morales, a traiciones, a engaños y a decisiones difíciles que pondrán a prueba sus valores y su relación como hermanas. Se verán obligadas a cuestionar sus propias creencias y a elegir entre el amor y la ambición, la honestidad y el engaño. La trama se complica a medida que sus caminos se entrelazan y sus decisiones afectan no solo sus vidas, sino también las de las personas que las rodean. Pero Matrimonios Prohibidos no es solo la historia de estas dos hermanas. La serie tiene un elenco de personajes secundarios muy bien construidos, cada uno con sus propias motivaciones y secretos, que contribuyen a enriquecer la trama y a mantenernos enganchados capítulo tras capítulo. Cada uno de estos personajes aporta una pieza clave al rompecabezas de la historia, creando una red de relaciones complejas y llenas de tensión. Por ejemplo, tenemos a Alit Argun, el patriarca de la familia Argun, un hombre poderoso, ambicioso y sin escrúpulos, que está dispuesto a hacer lo que sea para proteger su fortuna y su estatus. Alit es un personaje complejo y fascinante, que a veces nos cae bien y otras veces lo odiamos con todas nuestras fuerzas. Es un hombre que ha construido su imperio a base de trabajo duro y astucia, pero también a costa de pisotear a quienes se interponen en su camino. Tiene una visión pragmática de la vida y cree que el dinero lo compra todo. Sin embargo, en el fondo, anhela el amor y la compañía genuina, aunque le cueste admitirlo. También tenemos a Ende Argun, la ex esposa de Alit, una mujer vengativa, inteligente y astuta, que está decidida a arruinarle la vida a su exmarido. Ende es uno de mis personajes favoritos de la serie, porque es un personaje femenino fuerte, independiente y que no tiene miedo de usar su inteligencia y su encanto para conseguir lo que quiere. Es una mujer que ha sufrido mucho en la vida y que ha aprendido a sobrevivir en un mundo dominado por hombres. No se deja intimidar por nadie y siempre tiene un plan bajo la manga. A pesar de su apariencia fría y calculadora, Ende también tiene un lado vulnerable y anhela el amor verdadero. Otro personaje importante es Ajian Tasdemir, el jefe de Zeynep, un joven empresario brillante, frío y distante, que tiene un pasado oscuro que lo atormenta. Ajian es un personaje muy interesante porque, a pesar de su apariencia dura y fría, en el fondo es una persona vulnerable y con un gran corazón. Ha sufrido una gran pérdida en el pasado que lo ha marcado profundamente y le ha hecho desconfiar de los demás. A medida que se acerca a Zeynep, comienza a abrirse y a mostrar su lado más humano. Y no podemos olvidar a los hijos de Alit, que también tienen un papel importante en la trama. Tenemos a Erim Argun, el hijo mayor, un chico rebelde y problemático, que se siente incomprendido por su padre. Erim es un chico que ha crecido a la sombra de su padre y que anhela su aprobación. Se siente frustrado por la falta de atención de Alit y busca llamar su atención a través de comportamientos rebeldes. Y tenemos a Lila Argun, la hija menor, una chica superficial y consentida, que solo se preocupa por la moda y las redes sociales. Lila es una chica que ha crecido rodeada de lujos y que no conoce el valor del esfuerzo. Es una joven ingenua y manipulable, que se deja influenciar fácilmente por las personas que la rodean. A lo largo de los 15 capítulos que están disponibles en Netflix, Matrimonios Prohibidos nos ofrece una trama llena de giros inesperados, de secretos ocultos, de traiciones y de romances prohibidos. Es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el primer minuto hasta el último, y que te hace reflexionar sobre temas como la ambición, el amor, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. La serie plantea preguntas importantes sobre la moralidad, la lealtad y la búsqueda de la felicidad. Uno de los puntos fuertes de la serie es la química entre los actores. La verdad es que el casting es impecable y cada uno de los actores logra transmitir la esencia de su personaje a la perfección. Especialmente me gustaría destacar la actuación de Eda Is, que interpreta a Yildiz, y de Sebbal Sam, que interpreta a Ende. Ambas actrices logran darle vida a sus personajes de una manera magistral, y su rivalidad en la serie es uno de los mayores atractivos de la misma. Eda Is logra transmitir la ambición, la inocencia y la vulnerabilidad de Yildiz de una manera convincente. Sebbal Sam interpreta a Ende con una elegancia y una fuerza que la hacen irresistible.
Otro aspecto que me gusta mucho de Matrimonios Prohibidos es su ambientación. La serie está rodada en Estambul, una ciudad preciosa que combina a la perfección la tradición y la modernidad. Los paisajes, la arquitectura y la cultura de Estambul le dan un toque especial a la serie, y la hacen aún más atractiva para el público internacional. Estambul se convierte en un personaje más de la serie, mostrando su belleza y su diversidad cultural. Además, la serie cuenta con una banda sonora muy cuidada, con canciones turcas muy bonitas que acompañan a la perfección las diferentes escenas. La música es un elemento importante en Matrimonios Prohibidos, y contribuye a crear una atmósfera emotiva y envolvente. Las canciones seleccionadas realzan las emociones de los personajes y añaden una capa adicional de profundidad a la historia. En resumen, Matrimonios Prohibidos es una serie turca que lo tiene todo para engancharte, una trama intrigante, unos personajes carismáticos, una ambientación preciosa y una banda sonora emotiva. Es una serie que te hará reír, llorar, enojarte y emocionarte, y que te dejará con ganas de más. Si eres fan de las series turcas, o si simplemente estás buscando una serie nueva para ver, te recomiendo que le des una oportunidad a Matrimonios Prohibidos. Estoy segura de que no te decepcionará. Te advierto, es altamente adictiva. Una vez que empieces, no podrás parar. Y si ya la has visto, cuéntame en los comentarios qué te pareció. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Qué opinas de la relación entre Yildiz y Halit? ¿Crees que Zeynep debería darle una oportunidad a Ayan? Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué giro argumental te sorprendió más? ¿Qué escena te pareció la más impactante? Comparte tus teorías y predicciones sobre el futuro de la serie. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido para conocer un poco más sobre Matrimonios Prohibidos. Como les dije al principio, esta serie es una joya y estoy segura de que la van a disfrutar mucho. No olviden que solo 15 episodios están disponibles en Netflix por el momento, pero esperemos que añadan más pronto. Estoy ansiosa por saber qué pasará en la siguiente temporada. Para recapitular, Matrimonios Prohibidos es una serie turca adictiva que explora temas de ambición, amor y familia a través de las vidas de dos hermanas con sueños opuestos. Con personajes complejos, una trama llena de giros y una ambientación impresionante en Estambul, esta serie te mantendrá enganchado desde el principio hasta el fin. Es una serie que te hará reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de tomar decisiones que estén alineadas con tus valores. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Recuerden que siempre pueden dejarme sus comentarios y sugerencias en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que realmente les interesen. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y novedades sobre mis próximos vídeos. Los links están en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, cuidado con las manzanas prohibidas. Cara guiño.